Bueno, muy bien, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando una solemnidad muy bella. La Santísima Trinidad. Muy bien. Si a todos nosotros nos dijeran cuáles son los rasgos particulares de nuestra familia, si nos dijeran, bueno, tu familia, ¿qué es lo más específico, qué es lo más significativo? Cuando tú quieres hablar de tu familia, ¿qué es lo que te llega como a la mente y al corazón? Casi que todas las familias tienen como unos rasgos particulares. Rasgos físicos, rasgos biológicos, pero también rasgos morales, intelectuales, de tradiciones que se han dado. Y cada familia va teniendo como realidades muy propias de ella. Eso es muy especial, muy bonito. Pero resulta que es que todos nosotros también tenemos una familia divina a la que pertenecemos. No solo esta familia humana, el nombre, el apellido, el lugar donde nacimos, nuestras tradiciones culturales, sino que todos nosotros tenemos una familia divina. La cosa es que hay veces no nos parecemos tanto, otras veces sí. Y el Evangelio de hoy, queridos hermanos, casi que deberíamos aprendérnoslo de memoria. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Van a repetirlo después de mí. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿A ustedes eso qué les indica en el corazón? Inicia el Evangelio diciendo, tanto amó Dios al mundo, que fue capaz de enviar a su único Hijo. Pero vaya, hijo, vaya y dígales que los amo tanto que no los voy a condenar, sino que contigo voy a salvarlos. Y entonces el hijo le dice, papá, pero es que yo solo para ir a hacer semejante misión. ¿Ah? Y el papá le dijo, no, vas a ir con el Espíritu Santo. Pero vas a tener algo, y es que te vas a devolver solito después de que cumpla la misión. Pero el Espíritu Santo lo vas a dejar en los corazones de cada uno de ellos, para que ese Espíritu les recuerde todos los días que ellos fueron creados por amor, salvados por amor y bendecidos por amor. Y los evangelios nos dicen algo, y es que Jesús se parecía mucho a ese papá. Se parecía tanto. Todo lo que el papá hacía, Jesús lo repetía. Todo. Que ese papá daba vida, Jesús daba vida. Que ese papá liberaba, Jesús liberaba. Que ese papá sanaba, Jesús sanaba. Que ese papá multiplicaba el alimento, Jesús multiplicaba el alimento. Que ese papá era capaz de hacer todo lo necesario para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y miren, este Hijo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, pasaba por el lado de cada uno, diciéndole, oiga, vengo a proponerle algo. Empiece a parecerse al que te dio la vida. Vengo a proponerle algo. No sigan el pecado que tú viviste fue para algo distinto. Venga, deje de ser tan egoísta y deje de acaparar. Sea solidario, comparta. Venga, deje de estar peleando y haciendo tanta violencia en el mundo. Dedíquese mejor a la fraternidad, a la paz. Venga, que usted es capaz, porque usted lleva en su corazón al papá que le dio la vida y al Espíritu que lo acompañará por siempre.
Yo les voy a contar algo, Yo me creía buen estudiante y me fue muy bien en la escuela y en el colegio y en la universidad también. Pero a mí me fue tan mal en la clase sobre la Santísima Trinidad. Era un profesor suizo que nos daba muy inteligente, español, italiano, inglés, francés, alemán, latín y griego eran las lenguas de ese profesor. Bueno, sabía cositas, ¿verdad? Pero yo en clase con él yo decía, esa no es la Trinidad que está en el corazón mío. Unas cosas tan enredadas, tan extrañas. Yo decía, ¿y esa familia mía qué tiene que ver conmigo? Es que si yo soy familia de la Trinidad, significa que esa familia tiene que ver con mi historia, con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. Esa familia tiene que ver con las decisiones que yo tomo todos los días. Esa familia tiene que indicarme cuando me estoy equivocando. Esa familia tiene que ayudarme para que todo lo mejor en mí brote, porque es mi familia. Pertenezco a ella, a la Trinidad Santa y bendita. No. Yo no sé, yo creo que Él por misericordia no me dejó ahí en esa materia. Pero bueno, ahí la pasé, muy bien. Que Dios me perdone, pero me fue muy mal en la materia de la Santísima Trinidad. Entonces yo dije, ¿de qué se trata entonces? Se trata, hermanos, de que en nuestra vida vayamos experimentando ese amor y viviendo ese amor. Es decir, si yo digo que creo en Dios Padre, entonces yo tengo que defender y cuidar la vida. Porque ese Dios Padre, dueño de la vida, me ayuda a mí a entender que la vida es sagrada y bendita, que es un regalo maravilloso y que yo no puedo atentar contra ella, sino custodiarla, protegerla, acompañarla. Y si yo digo que creo en el Hijo, que es mi hermano y que dio la vida por mí, entonces yo debo vivir de acuerdo al amor de ese hermano. Yo no puedo tener actitudes contrarias al Evangelio, a la fraternidad, al perdón, a la compasión, al cuidado de los más pequeños. Y si yo digo que creo en el Espíritu Santo, entonces ese es el que me inspira todos los días para pensar, para actuar, para servir, de tal manera que esa familia no es algo extraño para mí, un dogma que me enseñaron, una verdad de fe en la que debo creer porque es así, sino una realidad que embarga mi corazón y me acompaña cotidianamente, todos los días. No es extraña, es lo más íntimo a mi ser y a mi corazón. ¿De qué tengo miedo yo? Si el Evangelio de hoy dice que tanto me amó, que envió a su Hijo para salvarme. ¿De qué tengo miedo si me dice que tanto me amó, que no viene a condenar, sino a perdonar, a salvar, a bendecir? ¿De qué tengo miedo yo si no estoy solo? Hay una realidad que me acompaña y una fuerza dentro de mí que está presente siempre y para siempre. ¿De qué tengo miedo yo si antes de que mi mamá me abrazara al darme la vida, ya ese padre me había abrazado para ponerme en el vientre de ella? ¿De qué tengo miedo yo si al final de mi historia, cuando esté acompañado seguramente de mis hermanos de comunidad y me estén entregando a los brazos del Padre, los brazos de ellos se van a convertir en los brazos de Dios y me voy a dar cuenta que es verdad, que su amor no me iba a faltar? Yo soy el que falto a ese amor. Yo soy el que le falto a esa familia trinitaria porque vivo de una manera absolutamente contraria. Y hoy es la invitación. Hoy nos vamos a ir
con el convencimiento, hermanos, que esta palabra es realmente la palabra para mí y para lo que yo soy. Que doy gracias por la familia humana que me acompaña, pero que hay una familia que me sostiene y que hace posible lo mejor en mi vida. ¿Cómo fuéramos nosotros? ¿Y de qué manera viviríamos si no solo nos pareciéramos entre nosotros, sino que también hiciéramos el ejercicio de parecernos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Que así sea.